Alcanzando el conocimiento. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a Alcanzando el Conocimiento. Hoy es miércoles de las videocharlas aquí en Alcanzando el Conocimiento. Soy Berta Alicia Galindo, les doy la más cordial bienvenida. Y bueno, pues los invito a ver un tema que es crucial para todos nosotros, un tema que no le hacemos nunca caso, pero que es más importante de lo que nosotros pensamos. Un tema con el que nos despertamos, con el que estamos al mediodía, en la tarde, en la noche y no nos damos cuenta. Y tiene que ver con nuestro sistema digestivo y con millones de bacterias, con un ejército impresionante de bacterias que están ahí dentro decidiendo un montón de cosas por nosotros, ¿sí? Decidiendo cosas, porque se ha llamado el segundo cerebro a la microbiota. Hoy vamos a hablar de este tema con el doctor Javier Torres. Acompáñenme a ver esta entrevista. Bienvenidas y bienvenidos a Alcanzando el Conocimiento. Estamos en las videocharlas de los miércoles. Soy Berta Alicia Galindo y me da muchísimo gusto saludarles y presentarles en esta ocasión una entrevista muy interesante con el doctor Javier Torres. Javier Torres es jefe de la Unidad de Investigación Médica de Enfermedades Infecciosas y Parasitarias de la Coordinación de Investigación en Salud del Instituto Mexicano del Seguro Social. Y bueno, pues con él vamos a hablar de un tema que pues todos tenemos que conocer porque tiene que ver con nuestra vida y tiene que ver con lo que traemos dentro, con el microbioma humano, con los microbios, los millones de microbios que están definiendo en nosotros la salud y la enfermedad. Ya lo decía pues el científico Metchnikoff en 1908, desde sus primeras aproximaciones, y luego después Jeffrey Gordon, que fueron los pioneros de todas estas investigaciones del microbioma humano. Y bueno, ya más adelante, en 2010, cuando se hizo toda la secuenciación pues del genoma microbiano. Y pues hoy vamos a hablar justamente con el doctor Javier Torres, al quien le doy la bienvenida. Gracias, doctor, por estar con nosotros. Gracias a ti. ¿Qué es lo que nos puedes decir, las últimas cosas? Pero además también tenemos que tomar en cuenta que estamos en 2024, después de haber vivido 2 años en el mundo de la pandemia, pues también el microbioma cambió de acuerdo al COVID, y también pues ahí se reflejó muchas de las cosas del COVID se reflejaron también en el intestino. Vamos a ir parte por parte desglosando el tema del microbioma humano y tus investigaciones. Yo creo que es prudente empezar señalando que el microbioma humano en realidad es una parte que somos nosotros mismos. En tu cuerpo, en mi cuerpo, hay aproximadamente el mismo número de células humanas que de bacterias, hongos o virus del mundo microbiano. En realidad somos una mezcla 1 a 1 microbio humano. Y esa población, pues esas multitudes que están contenidas en nosotros, están habitando todas nuestras superficies. La piel, la boca, el intestino, incluso pulmones. Ahora sabemos que no son tan estériles. Hay muchos ductos que también están colonizados por bacterias. Y hemos aprendido que en realidad pues no somos tan humanos. En realidad somos una mezcla de reinos, ¿no? Una mezcla de reinos unicelulares y multicelulares. Y esa mezcla ha ocurrido desde que somos humanos. En realidad, parte importantísima de la evolución como especie es que hemos sido acompañados todo el tiempo por este mundo microbiano, todo el tiempo. Y ese acompañamiento es indispensable porque, solo te voy a dar un par de ejemplos, hay vitaminas que somos incapaces de sintetizar los humanos. Entonces lo que hacen algunas bacterias en el intestino es sintetizar esas vitaminas y nos las dan en el mismo intestino y nosotros las absorbemos. Hay, por ejemplo, algunos alimentos que tienen una estructura muy larga, muy compleja, y nuestras moléculas, nuestras enzimas no las pueden partir. Entonces muchas veces esos alimentos, como entran, saldrían. Pero son alimentos que tienen mucha energía y esa energía se recupera cuando hay una buena digestión de esas moléculas. Hay muchas bacterias que son capaces de hidrolizar, de partir esas moléculas y de ofrecernos ya compuestos más pequeños que se absorben mejor
y que ya están listos para que los aprovechemos como fuente de energía o como fuente de estimulación para otras funciones como la misma respuesta inmune. Entonces, en realidad, ellos nos ofrecen muchos beneficios, pero nosotros también. Es un diálogo mutuo en donde vivimos en santa paz, generalmente. Somos una simbiosis que no puede existir separada. Entonces, pues la importancia de la microbiota es que somos sanos y como dice el dicho, nacemos, crecemos, nos reproducimos y morimos gracias al acompañamiento de la microbiota. Es importante entonces entender cómo es que están en diálogo y en enlace con nosotros, en entendimiento. Porque cuando nosotros rompemos ese equilibrio, ese buen diálogo, estamos en riesgo de enfermedad. Eso pasa, por ejemplo, en la obesidad. En la obesidad, en realidad, por una serie de condiciones nuestras, de humanos, por ejemplo, el estar metiendo alimentos con un alto contenido de grasas, que no es lo normal para nuestras bacterias, empiezan a desbalancearse y hay unos que les gusta la mala vida o el mal alimento más que a otros y entonces pueden proliferar y hacer que seamos obesos porque nos dan más energía de la necesaria. Entonces tenemos que entender qué mecanismos son los que hacen que nosotros rompamos ese equilibrio. Cuando rompemos ese equilibrio hablamos de la llamada disbiosis, ¿no? Esta disbiosis que te ocasiona pues malestares, fatiga, obesidad y muchísimas otras cosas. ¿Cómo podríamos explicarle al público cómo se ocasiona esa disbiosis? Mira, a lo mejor si tú tomas en cuenta una analogía, tú tienes un multifamiliar donde tienes 40 familias y todas las familias llegaron ahí desde su fundación y se conocen y se llevan bien y se ayudan y se hablan y cooperan para que la comunidad esté en paz. Pero de repente llega un miembro ajeno a esa comunidad inicial y llega a una casa y empieza a hacer acciones que rompen esa relación. A lo mejor empieza a agredir a un vecino y a otro vecino, o a lo mejor ya no coopera con lo que tiene que cooperar para que salga la basura del condominio. En fin, esos elementos empiezan a romper el equilibrio, ¿no? Nosotros, en humanos, por ejemplo, cuando tomamos antibióticos, cuando modificamos mucho la dieta, cuando estamos muy estresados, estamos agrediendo a esa microbiota, estamos presionándola para que no funcione como debe de funcionar. Y entonces, pues, estamos en riesgo de ir rompiendo ese equilibrio. O sea, en realidad, si uno viera los microbios, por ejemplo, en el intestino, son redes de bacterias que esta tiene una relación con esta y con esta y con esta, pero esta tiene una relación con esta, pero también con esta y esta con esta. Y a lo mejor resulta que esta de hasta acá es la que empieza comiendo una molécula grandota, la parte en dos y se la da y esta en 3 y esta en 4, y al final la célula humana recibe una muy chiquita. Esa red ese es el dinamismo fisiológico normal, porque funcionamos como Dios manda. Entonces es frágil, es delicado, porque si hay un elemento que no cumple su tarea, pues puede empezar a romperse toda esa red neuronal de interacción, ¿no? Y eso es precisamente lo que estamos tratando de entender, ¿no? ¿Qué rompe el que este ya no se lleve tan bien con este? Y entonces, como este no se lleva con este ya no se va a llevar con este, y a lo mejor lo que la célula humana recibía, porque estos lo recibieron, pues ya no lo recibe, o lo recibe de una manera modificada que ya no le funciona, o que le agrede en lugar de ayudarle. Todo eso es una mezcla de microbiología, de bioquímica, de química, de nutrición, de ecología, porque al final de cuentas son comunidades de diferentes especies. Es un zoológico microbiano.
Pero nadie se había detenido a ver este zoológico microbiano, ni tampoco nos habíamos percatado de qué tan importante es este zoológico microbiano. Por ejemplo, se ha visto esto que dices de los antibióticos que alteran totalmente a este microbiota, y también son causantes, por ejemplo, de problemas como las alergias y el asma, ¿no? Sí, y eso empezamos a entenderlo porque resulta que una de las funciones del microbioma desde que nacemos es ayudarnos, entrenarnos para que seamos más eficientes defendiéndonos de extraños o de malos. Entonces empiezan a darle clases a las células del sistema inmune de cómo comportarse ante una agresión. Entonces van madurando la bacteria y nuestras células para que vayan construyendo un órgano maduro, especializado, pero además muy entrenado en respuestas inmunes correctas. Cuando eso no sucede, entonces se empieza a ver enfermedades autoinmunes, que quiere decir que ya no tienen esa misma función, esa misma red ahora de células del sistema inmune funcionando normalmente, y entonces las células pueden reaccionar de manera anormal, diferente a estímulos, ¿no? A la gluten, alguna otra sustancia, y empezamos a ver estas reacciones enfermas, ¿no? Entonces, asma en realidad es una respuesta muy exagerada a retos del ambiente que todos tenemos, pero unos los tienen y su sistema lo ve como agresión, ¿no? Y lo ve como agresión porque no tiene esa madurez intestinal que en su tiempo debió tener, madurez de microbioma, de células inmunes, y entonces pues tiene un sistema inmune defectuoso y empezamos a ver esas alergias, esos asmas, ¿no? Y también por eso es que empezamos a verlo desde niños. En realidad, eso que te platico de esa maduración entre los reinos microbianos y nosotros es en los primeros años de vida, particularmente en el primer año. Ahí es cuando se conforma el microbioma como tal, ¿no? De los primeros 3 años, ¿no? Más o menos. Sí, más o menos en los primeros 3 años, y es un proceso dinámico. Por eso no es nada raro que el niño empiece a conocer el mundo con la boca, porque necesita estar comiendo bacterias, microorganismos. O sea, ¿lo necesita? Lo necesita. Su organismo va a decidir este sí, este no, pero tiene que estar surtiéndose de candidatos para que haga una selección con los que se va a quedar, ¿no? Entonces, esa incluso de la tierra, evolutivamente muchos animales son coprofágicos, y ese es un sistema normal, de lo más normal, para estar tomando cápsulas de microbioma intestinal. Sí, nosotros ya no, porque nos hicimos más delicaditos, tuvimos otras costumbres, y entonces nuestra fuente de microbioma es otro mecanismo. Empezamos con el canal de nuestra madre, ¿no? Cuando salimos al mundo, ahí tragamos todo lo que está en el canal, ¿no? Y esas son nuestras primeras bacterias que lleguen. Se dice que un niño que nace por cesárea a un niño que nace por un parto natural, el que tiene parto natural tiene mayor capacidad de adaptarse, mayor cantidad de bacterias. Eso es que es precisamente, ese es el canal oficial, ¿no? El canal normal, tiene el contenido microbiano que nosotros como individuos que venimos al mundo necesitamos. Pero si tú le impides que pase por ese bosquecito y le das una vía corta que está mucho más limpia, entonces ese niño pues no se va a exponer a todo ese mundo microbiano, ¿no? Se expone al mundo de la piel. Cuando sale por cesárea, normalmente se coloniza con bacterias de la piel, que con bacterias del canal de la madre. Ya. Doctor,
¿Cómo nos fue con la pandemia y las últimas investigaciones con el microbioma? ¿Cómo se alteró? Muchos padecimos COVID y te acuerdas que había muchas maneras, ya después, al principio eran las normales, ¿no? Pero ya después el COVID te daba hasta por diarreas, te daba por dolores de estómago, te daba por muchísimas cosas que tenían que ver con el intestino. Sí, en realidad aprendimos que esa infección tiene una capacidad extraordinaria de meterse e invadir diferentes órganos, pero no solo eso, de modificar el microambiente a donde llegue. Si llega a los pulmones, altera muchísimo el microbiota del pulmón. Entonces es un interruptor de ese diálogo sano que existía, se rompe, ¿no? Entonces empieza a haber daños en los pulmones, es porque ya no funcionamos como debíamos. Hay muchas células inflamatorias que están con el la alerta, porque aquí hay un intruso, y bueno, tenemos lo que tenemos. Pero también se puede ir al intestino, y en el intestino también provoca cambios bien fuertes de la microbiota. Vamos, por darte un ejemplo, a lo mejor normalmente en el estómago tenemos a Hugo, Paco, Luis, Pablo y Juan, ¿no? Pero después de COVID nada más queda Luis y Juan, ya se fueron los otros. Entonces se fueron porque se rompe tanto ese nicho ecológico con la presencia de este virus, porque es muy reactivo. Entonces hay células del organismo que reaccionan de una manera exagerada, con una inflamación muy fuerte, con un reclutamiento exagerado de otras células, que toda esa respuesta de bombero, de alarma, le altera el microbioma porque le altera su medio ambiente. Entonces de repente puede ser que ya no haya el sustrato que necesita, o que ya no haya el acompañamiento complementario que necesita para estar en red, y se empieza a caer todo eso. Entonces nosotros identificamos que podemos tomar muestra de saliva de pacientes con COVID y podemos definir la composición, la estructura, las redes que tienen los individuos normales y los individuos que tuvieron COVID leve, moderado, severo, fatal. A través de su microbioma. A través de su microbioma. Entonces, identificamos patrones microbianos característicos del individuo normal que no tiene al que le dio COVID moderado y que es diferente del que le dio COVID severo y que es diferente de la estructura microbiana del que se murió. Entonces, por ejemplo, en aquellos que fallecieron, encontramos que esas redes de interacción estaban completamente desorganizadas. Era como un ejército derrotado, ¿no? Donde tú ya tienes a todos heridos y ya nadie es capaz de responder a la orden del sargento. Ya todos están cargando a los heridos en camillas, sacándolos de las trincheras. Así se ve, en realidad es un cambio muy dramático del microbioma, en donde están muy alteradas esas redes microbianas. Y ese grado de disbiosis lo podemos medir. Entonces, qué sé yo, a lo mejor la disbiosis que teníamos o que vemos en los leves era una disbiosis con un índice de 20.3. Y los que llegaron al hospital porque están graves, a lo mejor era una disbiosis de 40.5. Y los que murieron era una disbiosis de 70.8. Entonces, ese grado de disbiosis que podemos medir va aumentando conforme iba aumentando la severidad de los casos. Eso quiere decir, pues, que puede ser que esas alteraciones en sistema respiratorio, en sistema digestivo, en riñones, se mete a todos lados, o se mete. Esas alteraciones microbianas pueden ser parte de esta enfermedad larga que ahora llaman
COVID largo, long COVID, ¿no? Porque hay pacientes que después de 6-7 meses siguen con síntomas, ¿no? Hay pacientes incluso que tienen algunas alteraciones en el sistema nervioso central, en el cerebro, y tienen esa condición como de nebulosidad, foggies, que andan medio groovies, porque hay unas alteraciones importantes también en el cerebro. En el cerebro, en el sistema nervioso. En el sistema nervioso, y tal vez esas se mantienen porque se altera no solo alguna parte del cerebro, sino también el microbioma. Como sabes, el microbioma también tiene que ver con Parkinson, tiene que ver con demencia, tiene que ver con autismo, tiene que ver con este eje que ahora le llamamos microbiota intestino-cerebro, ¿no? Es un diálogo para arriba y para abajo. Sí. Y si ese se rompe, pues es también probablemente causa de estos síntomas, ¿no? Entonces, esas son las cosas que estamos aprendiendo y que estamos estudiando. Ahora sabemos con cierta certeza qué tipo de bacterias fueron las que se fueron, las que se quedaron, las que se alteró su red, y estamos en el proceso de entender más metabólicamente, más bioquímicamente, qué significa eso, ¿no? Porque no es nada más quedarse en que esto se alteró y por eso está enfermo. Bueno, pues sí, se alteró esa familia, esa comunidad, pero ¿cuál es la consecuencia fisiológica para el individuo, ¿no? Por ejemplo, si las personas, si podrías explicar un poquito más qué es el long COVID, y que yo ya lo he escuchado en varias ocasiones, incluso alguien me ha dicho, si te volviste a enfermar es que tienes long COVID, y cómo está el microbioma en este momento de estas personas y cómo se puede regenerar, reajustar, cómo puedes luchar contra eso. Bueno, en COVID sería la meta como en otras enfermedades, es que lleguemos a un conocimiento tal del fenómeno que podamos ser capaces de diseñar cómo repararlo, ¿no? Cómo volver a reestructurar lo que se perdió. Esa es una de las metas en COVID, como en otras enfermedades. Todavía está lejos, todavía está lejos. Por eso es que en algunas enfermedades del colon se da el trasplante fecal. En realidad allí es una colección grande de microorganismos donde pues no seleccionas. Tú sí seleccionas el donador, que sea sano, que tenga hábitos buenos, que no tenga pues algún vicio, fume, alcohol, lo más sano posible para que tengas menos probabilidades de que su comunidad microbiana del intestino, que la vas a sacar en las heces y lo vas a procesar, tampoco es sacar y meter, hay que procesar de cierta manera y la vas a meter esas comunidades bacterianas a un paciente. Lo que queremos es entender al final, a lo mejor de estas 280 diferentes especies, en esta enfermedad yo necesito 25, pero necesito terminar de identificar cuáles son las 25 claves. Entonces a lo mejor sí yo puedo pensar en ir al laboratorio y tratar de crecer esas 25 y hacer un cóctel que pueda sanar la estructura microbiana del enfermo. No hemos llegado a eso. Por eso este tratamiento es un poco a ciegas, ¿no? Le doy todo y esperando que todo sea bueno y le ayude. Y en realidad ha funcionado maravillosamente. O sea, trasplante fecal es poner los desechos fecales de alguien en otra persona. Así es. En realidad, sí. Las heces son como un muestreo de toda la población microbiana del intestino, ¿no? Va moviéndose y va jalando y va jalando. Y cuando sale tiene pues bacterias de diferentes regiones del intestino y ese es el fundamento, ¿no? Darles esas poblaciones microbianas a los pacientes. ¿Y ha funcionado? Ha funcionado en infecciones se llama, por ejemplo, colitis pseudomembranosa, que la causa un anaerobio, que se llama Clostridium difficile,
ha fusionado en intestino irritable, no en todos los casos. Ahora resulta que el intestino irritable son muchas enfermedades. Hay más de un tipo de intestino irritable. Entonces tú tienes que entender, tenemos que llegar a entender cuál tipo de intestino irritable si responde bien a un trasplante fecal, ¿no? Pero también en algunos casos ha resultado. Hay otras enfermedades del intestino que se ha estado empezando a aplicar. Hay algunos ya esfuerzos de estudiar si se puede mejorar el autismo de niños con este tipo de terapias. Pero estamos en los principios, ¿no? Sé que suena, pues, digamos, no muy bonito la idea de recibir ese tipo de trasplante, pero tiene lo bueno y hay que evitar que tenga lo malo. Y ahora, pues... Lo bueno es que tienes una gran cantidad de bacterias buenas que pueden cambiar la microbioma, el microbiota de una persona. Sí, entonces puedes teóricamente restituir lo que perdió. Y entonces que recupere la familia feliz y que vuelva a funcionar bien. Esa es la idea, ¿no? Esa es la idea. Sí, sí. Entonces, vamos por buen camino. Ya incluso en algunos casos ya se tiene identificado algunos candidatos que, pues si creces, los puedes poner en una cápsula y se los das al paciente y puede funcionar, ¿no? Entonces, no me extrañaría que ya en poco tiempo en la farmacia te dieran el cóctel de bacterias para colitis, el cóctel de bacterias para intestino irritable, el cóctel de bacterias para asma, en fin, ¿no? No, eso sería maravilloso. Bueno, sí. Tendría yo creo que un buen costo al principio, en lo que se bajan los costos, pero como siempre las farmacéuticas salían su agosto, pero bueno, tendríamos más salud. Ahí va el campo, allá va el campo. Sí. Tendríamos más salud porque las enfermedades, tanto las autoinmunes como todas las enfermedades intestinales, son realmente, pues pueden paralizar a una persona. Sí, o sea, sí, incluso la diabetes, por ejemplo, en esa enfermedad hay una condición autoinmune crónica también, ¿no? Hay una reacción inflamatoria constante que también está como martillito lastimando diferentes órganos del cuerpo. Entonces, en enfermedades que tú piensas que no hay tanto papel del microbioma, en realidad sí lo hay. En realidad hay mucho, ¿no? Hay mucho. También me imagino que en la hipertensión debe de haber también. Sí, hay algunas enfermedades cardíacas también que se ha identificado que hay cambios de microbiota, y el gran reto es, entonces, si yo tomo un individuo y le mido su microbiota, va a ser diferente de este y va a ser diferente de este. Eso no quiere decir que este esté enfermo y este sano, o al revés. En realidad el gran reto es entender qué significan esos cambios, no nada más terminar en decir, bueno, pues este tiene disbiosis y ya se amoló, ¿no? En realidad hay que ir al funcionamiento, al mecanismo, al concepto fisiológico. ¿Y qué decir de los cánceres, no? Todos los cánceres de estómago. Bueno, cáncer de estómago es por una bacteria, el cervicouterino es por un virus, que también es parte de microorganismos. Tenemos aproximadamente entre el 25 a 30% de todos los tumores son causados por microorganismos, hepatitis. Sí, en alguna otra conversación tú me decías justamente como la Helicobacter pylori, que es parte de lo que causa el cáncer de estómago, la traemos, ¿no? Es parte de nosotros, pero en determinadas ocasiones se incrementa y es cuando empieza a haber este tipo, la acidificación, ¿no? Sí, en realidad la bacteria llega cuando somos niños y escogemos quedarnos con ella porque es una herencia de mamá. El helico que normalmente tenemos lo transmite nuestra madre, porque es una transmisión muy íntima de oral, y
esa bacteria hace en el estómago lo que hacen otras bacterias en el intestino, entrena a todo el órgano a que madure bien, a que sea capaz de defenderse bien, a que produzca pues ácido cuando debe funcionar. En realidad los dos trabajan juntos para construir su nicho, porque ahí es donde va a vivir la bacteria toda la vida también, ¿no? Entonces se entienden muy bien y terminan en una relación pues que puede ser de toda la vida. Pero pues sí, después de décadas de convivir pueden ya empezar a existir accidentes, algunas agresiones al Helicobacter, que en realidad es parte de la microbiota gástrica, normal, sana, pero se puede portar de otra manera cuando lo agreden, ¿no? Y entonces sí empezar a causar cáncer. ¿Qué nos dices en esa parte de cómo poder pues mantener una microbiota más o menos sana, evitar la disbiosis, o sea, como de alguna manera caminar? La alimentación sin duda es un factor bien importante, porque pues, la microbiota intestinal desde la boca hasta el extremo se va a nutrir de lo que le demos, de la alimentación. Y una alimentación sana igual a una microbiota sana, ¿no? Entonces es bien importante pues tener algo balanceado, porque la obesidad es precisamente que le damos alimentos al organismo que las bacterias le sacan mucha energía, mucho más de lo que necesitamos, y entonces empieza a acumular y empezamos a ser obesos y almacenar grasa. Entonces tiene que haber un balance, y ese balance está dictado no solo por la microbiota, sino por la alimentación, ¿no? Entonces es sin duda muy relevante, muy relevante. La obesidad es un factor de riesgo para varios tumores. Los obesos tienen más riesgo de algunos tumores que los que no están obesos. Los obesos tienen más riesgo para algunas enfermedades autoinmunes que los no obesos. En realidad la obesidad es un riesgo fuerte para más de una enfermedad. Y eso tú lo puedes corregir, modular con una dieta, con ejercicio, terminar de tener pues una microbiota sana. Pues, alimentación y ejercicio, eso serían los... Y si te fijas, pues esas son las recomendaciones para muchas otras Para muchas cosas, sí. Es que ahí entramos en otro campo. En realidad es bien difícil modificar comportamientos, tradiciones, medios ambientes, es muy difícil. Entonces, si yo le doy como receta médica al paciente, come esto y no comas esto, y esto a esta hora, y esto a esta hora, cada vez hay más gente que lo toma responsablemente, pero todavía hay muchos que les cuesta trabajo. Tienen ya hábitos difíciles de modificar. Entonces sí es difícil. Doctor, pues estamos pendientes de las próximas investigaciones que quieras comentar. ¿Alguna otra, algo más que quieras abundar sobre el tema? Pues, mira, ojalá que las instituciones que hacen investigación en México ya lo están haciendo, pero ojalá que tengan más apoyo para seguir haciendo más investigación, ¿no? Es un tema que importa la salud del pueblo, importa la salud de México, y es un tema que requiere de pues mucha inversión por parte de pues, nuestros sistemas federales, nacionales, estatales, y como en el cambio climático, ¿no? También aquí en este tema de microbiota, ojalá que se despierte más interés social, político para el tema, y los investigadores puedan hacer más su trabajo. Pues gracias, doctor. Gracias, y gracias a todos ustedes por estar aquí en Alcanzando el Conocimiento, pues una interesante charla con el doctor Javier Torres. Soy Berta Alicia Galindo, esto es Alcanzando el Conocimiento. Hasta la próxima. Pues, ¿qué les pareció esta entrevista? Pues a mí me apasionan estos temas. Es sin duda un tema de ciencia de frontera, es un tema donde hay muchísimo por investigar, apenas se conoce una partecita, y pues la microbiota es distinta en todos los países. Nuestra microbiota pues es por supuesto muy distinta a una microbiota de un europeo, de un asiático,
de un americano, en fin, bueno, de un norteamericano. Nuestra microbiota es única, es diferente, porque tiene que ver con todo lo que comemos, tiene que ver con nuestra herencia, con nuestra genética, con nuestro genoma, que está el genoma de la microbiota y el genoma humano. Entonces son dos mundos que en algún momento se cruzan, se entrelazan, pero bueno, por supuesto que hay muchísimo más por saber de la microbiota y ojalá que este tema le llame la atención a muchísimas y muchísimos investigadores mexicanos para los próximos años y podamos tener más información. Vamos a seguir hablando de este tema y otros temas aquí en Alcanzando el Conocimiento, una herramienta vital, en los miércoles de las videocharlas. Soy Berta Alicia Galindo. Hasta la próxima. Alcanzando el conocimiento.